Ichenbabaisijuku, en Luisiana, un conjunto de y médicos fue enterrado junto con un niño, su historia olvidada por décadas. En un hospital situado a orillas del río Mississippi, los diarios desaparecieron misteriosamente. Los que llegaron a ver lo que Alice escribió hablaban en susurros de Pieter, un niño cuyo padecimiento desafiaba todos los principios médicos de la cuca. 7 médicos lo examinaron a lo largo de unos meses. Ninguno firmó el certificado de defunción. Lo que presenciaron en esa habitación marcada por la fiebre cuestionó, noted, su comprensión del cuerpo humano de tal manera que 3 de ti. Ellos abandonaron la medicina en el plazo de 1 año. El caso fue documentado meticulosamente y luego enterrado sistemáticamente. Los chivos fueron perdidos. Los testigos se negaron a hablar. Las familias se mudaron y cambiaron sus nombres. Hoy reconstruimos lo que esos médicos vieron y por qué la verdad sobre el niño Carter fue enterrada más profundamente que su pretinal tumba. La historia comienza en una comunidad de Luisiana, donde el calor, el comercio y el silencio dominaban por wow. En Ichenbabaisiyu, la ciudad de Bellefontaine se encontraba a orillas del río Mississippi, a unos 61 kilómetros al sur de Baton Rouge. No era una ciudad grande, apenas unos 100,000 habitantes, pero prosperaba gracias al comercio que fluía a través de su puerto. Los fardos de algodón se movían todos los días, apilados en botes planos y vaporeros que se dirigían hacia Nueva Orleans. El aire era constantemente denso, tan húmedo que podía enrolar el papel dejado sobre un escritorio durante la noche, y el olor abajo del río se mezclaba con el aroma a magnolia y a los bosques cercanos. Bellefontaine era el tipo de lugar donde todos se conocían, donde las deudas y los chismes eran tan valiosos como la plata, y donde la temporada de fiebre traía consigo una sensación de temor resignado. Cada verano, la ciudad consistía en una calle principal con unas arcedications, incluyendo una tienda general, una taberna, una iglesia, la oficina de comercio de algodón, un herrero y la consulta médica del doctor Nathaniel Gisham. Detrás de estos edificios, casas de madera se extendían en filas irregulares, algunas pintadas, la mayoría no, todas elevadas sobre pilares de ladrillo para protegerlas de las inundaciones que llegaban con una inquietante regularidad. Los habitantes de Bellefontaine vivían según los ritmos del río. Los ritmos del río y las estaciones. La primavera significaba la siembra, el verano traía el calor sofocante y las enfermedades, el otoño traía la cosecha y las ganancias, y el invierno ofrecía un breve respiro antes de que comenzara de nuevo el esclio. La mayoría de las familias habían vivido en la zona por generaciones, sus fortunas atadas a la tierra y al comercio del algodón. Había ricos propietarios de plantaciones que vivían río arriba, pero que hacían negocios en la ciudad. Los comerciantes y los empleados que facilitaban el comercio, los obreros que cargaban y descargaban en los muelles, y las personas esclavizadas que trabajaban en los campos y realizaban incontables tareas para que la economía funcionara. En Ichenbabaisiyu el país se fragmentaba. Los debates sobre la esclavitud, la independencia de los estados y la guerra con México que acababa de terminar generaban tensiones. Incluso
en las comunidades pequeñas. Las personas eran cuidadosas con lo que decían y a quién se lo decían. La confianza era escasa. La iglesia bautista en el norte de la ciudad predicaba una visión de la moralidad, mientras que la capilla católica en el sur ofrecía otra. Algunas familias apoyaban la expansión de la esclavitud en nuevos territorios, viéndola como una necesidad vanía, mientras que otros, una minoría más silenciosa, albergaban dudas que nunca expresarían públicamente. En medio de este mundo de calor, comercio y divisiones no habladas, vivía la familia Carter, aparentemente llevando una vida ordinaria. Thomas Carter tenía 100 años en la primavera de 1865. Había trabajado como empleado en la bolsa de algodón de Bellefontaine durante años, un puesto que requería precisión, discreción y paciencia. Manejaba los libros contables, registraba transacciones, calculaba pesos y precios, y manejaba la correspondencia con compradores en Nueva Orleans y más allá. Era un trabajo estable, que pagaba modestamente pero de forma confiable. Thomas era un hombre calado, delgado y serio, con el cabello oscuro comenzando a retroceder, y la costumbre de morder el extremo de su pluma cuando se concentraba. Su esposa, Margaret, tenía 108 años. Nació en Bellefontaine, hija de un hombre que había muerto ahogado cuando ella tenía 10 años. Aprendió a coser con su madre y descubrió que tenía talento para ello. Cuando se casó con Tomás a los 18 años, ya estaba tomando encargos de las familias más ricas de la parroquia, reparando ropa, modificando vestidos y ocasionalmente criando prendas desde cero. Trabajaba desde una pequeña habitación en su casa donde guardaba telas, hilos y su preciada máquina de coser, una de las pocas en Bellefontaine. Tenían 3 hijos. El mayor, Charlotte, tenía 20 años, una niña seria, con el cabello oscuro de su padre y una naturaleza cuidadosa. Ayudaba a su madre a coser y cuidaba de sus hermanos menores. El hijo del medio, Anne, tenía 4 años, era más vivaz y curiosa, siempre haciendo preguntas, siempre explorando la orilla del río o el bosque al borde de la ciudad. Y luego estaba Daniel, de los años, el niño calado. Daniel no era un niño enfermizo, pero siempre había sido piano, delicado de una manera que sus hermanas no lo eran. Se cansaba fácilmente y prefería actividades tranquilas en lugar de ganchos rudos con otros niños. Le gustaba ver a su madre coser, siguiendo con concentración los movimientos de la aguja. Coleccionaba piedras lisas de la orilla del río y las organizaba en patrón sobre el porche. Rara vez hablaba a menos que se le hablara, y aún entonces sus respuestas eran breves, pensativas, como si considerara cada palabra cuidadosamente antes de decirla. Margaret se preocupaba por él como lo hacen casi todas las madres, pero Thomas insistía en que el niño se pondría más fuerte con el tiempo. Es solo un niño pensativo, decía Thomas. No hay nada malo en un niño pensativo. La casa de los Carter era una escultura de madera modesta en el borde oriental de la ciudad, lo suficientemente cerca de la leve para escuchar los silbidos de los barcos de vapor que pasaban. Tenía 4 habitaciones, una sala principal, donde cocinaban y comían, 2 pequeños dormitorios y la habitación de costura de Margaret. Los muebles eran simples pero bien mantenidos. Las muestras de bordado de Margaret decoraban las paredes, con versículos bíblicos y patrones florales. Un pequeño jardín detrás de la casa proporcionaba vegetales de templo. Tenían gallinas en un gallinero y compraban leche a un vecino
que tenía una vaca. No era una vida lujosa, pero tampoco carecía de confort. No eran ni ricos, ni pobres, ni prominentes, ni invisibles. Asistían a la iglesia los domingos, pagaban sus deudas a tiempo y vivían una vida tranquila. Justo el tipo de familia que la historia suele olvidar. Pero la historia no olvidaría a los Carter. El doctor Nathaniel Gisham dirigía la única consulta médica en Bellefontaine, un edificio de madera con una sala de examen, una oficina donde guardaba sus diarios e instrumentos, y una pequeña bodega de medicinas y suministros. Gisham, de 61 años en 1965, había sido graduado de la Universidad Médica de Luisiana en Nueva Orleans y había estado practicando en Bellefontaine durante 5 años. Era un hombre meticuloso, cuidadoso en sus observaciones y conservador en sus tratamientos. Había visto suficiente medicina para conocer sus limitaciones. En 1965, la ciencia médica era tanto arte como disciplina. Los médicos aún creían en los 4 humores. Practicaban sangrías y usaban mercurio y laudanum para enfermedades que no comprendían. La teoría germinal aún no se estaba. La anestesia apenas comenzaba a usarse. La cirugía era una última opción, realizada rápidamente y con altas tasas de mortalidad. Los pacientes de Gisham confiaban en él no porque pudiera curar todas las dolencias, sino porque era honesto acerca de lo que no sabía. Les decía a las familias cuando su ser querido ya no tenía remedio. Admitía cuando un tratamiento era experimental. Mantenía ayudas detalladas de cada caso, anotando síntomas, tratamientos y resultados, creyendo que la documentación cuidadosa era el camino hacia una mejor comprensión. Nunca, en sus años de práctica, había quedado un caso como el de Daniel Carter. Y algo en Daniel no estaba bien. Estaba de pie, completamente inmóvil, los brazos colgando a los costados, los ojos abiertos pero sin enfoque. Daniel, dijo Margaret, ¿qué pasa, hijo? Él no respondió, no parpadeó, no se movió en absoluto. Margaret dejó la cuchara y caminó hacia él, su corazón comenzando a latir más rápido. Daniel, ¿puedes oírme? Nada. Se agachó frente a él y puso sus manos en sus hombros. Su piel estaba caliente, ardía como si hubiera estado frente a un fuego. Margaret dio un respingo y retiró las manos, luego tocó su frente. Estaba ardiendo de fiebre, el calor irradiaba de él en olas. «Thomas», gritó, olvidando que ya se había ido. «Charlotte, ven rápido». Charlotte padeció desde el dormitorio. Frotó los ojos. Vio a su hermano de pie, inmóvil en la puerta, y se congeló. «¿Qué le pasa?» «Ve a buscar a tu padre», dijo Margaret, tratando de no ver que el pánico se notara en su voz. «Corre al intercambio de algodón. Dile que Daniel está enfermo. Apúrate». Charlotte salió corriendo, descalza, el sonido de sus pies golpeando el porche de madera. Margaret levantó a Daniel, sorprendida de lo rígido que estaba su cuerpo, y lo llevó a su cama. Lo acostó cuidadosamente, pero permaneció en la misma posición, con los brazos a los costados, los ojos abiertos mirando al techo. Fue a buscar un trapo y un recipiente con agua, empapó el trapo y lo puso sobre su frente. En segundos el trapo ya estaba caliente. Thomas Drake en unos 5 minutos, seguido por Charlotte. Miró a Daniel y dijo inmediatamente, «Voy a buscar al doctor». Gisham, el doctor. Gisham Drake antes del mediodía.
Traía su maletín de cuero negro y se movía, con la calma eficiente de quien tiene mucha experiencia. Examinó a Daniel minuciosamente, revisó su pulso, escuchó su corazón, observó sus ojos y su boca, probó sus reflejos golpeando sus rodillas y codos con un pequeño martillo. El pulso era cripto, pero no peligrosamente. El latido del corazón parecía normal. La fiebre era alta, quizás, y Betlingsy de gris según la estimación de Gisham. Pero lo que más le preocupaba era la completa falta de respeto. El niño estaba claramente despierto, sus ojos estaban abiertos y sus pupilas reaccionaban a la luz, pero no mostraba conciencia de su entorno. No reaccionaba al tacto ni al sonido. ¿De cuánto tiempo ha estado así?, preguntó Gisham. Lo encontré esta mañana en la puerta de la cocina, respondió Margaret. No se ha movido desde entonces, no ha hablado, no ha respondido a nada de lo que le he dicho. ¿Ethan tenía fiebre antes de esto? No, siempre ha sido pañuelo, siempre se cansa con facilidad, pero no había estado enfermo. Gisham examinó más a fondo los miembros de Daniel, notando la rigidez en los músculos. No era rigidez cadavérica. El niño claramente estaba vivo, pero había una inmovilidad tensa, como si su cuerpo estuviera bloqueado en pleistoceno. He visto fiebres altas causar confusión y delirio, dijo Gisham lentamente, pero nunca he visto una que cause completa falta de respeto como esta. El niño parece despierto, pero incapaz o no dispuesto a moverse. ¿Es a qué significa eso?, preguntó Thomas. ¿Es que lo está acusando? No lo sé, admitió Gisham. Podría ser una fiebre provocada por una infección, aunque no veo una fuente obvia. Podría estar relacionado con el sistema nervioso. Necesitaré monitorarlo de cerca. Preparo una tintura de corteza de sos para reducir la fiebre y le indicó a Margaret que mantuviera a Daniel fresco con trapos húmedos. Tratara de darle agua si era posible y los llamara inmediatamente si había un cambio. Regresaría al día siguiente. Pero al día siguiente, la condición de Daniel había empeorado de maneras que desafiaban todo lo que Gisham conocía. El doctor Gisham llega a la casa de los Carter poco después del amanecer del 7 de junio de 1865. Margaret lo recibió en la puerta, con el rostro pálido y demacrado. No había dormido, no se ha movido dicho, ni un dedo, ni los ojos, nada. «Oui, doctor, hay algo más». Lo condujo a la habitación de Daniel. El niño estaba acostado exactamente como Gisham lo había dejado el día anterior, de espaldas, con los brazos a los costados y los ojos abiertos. Pero cuando Gisham lo examinó, comprendió el temor de Margaret. El cuerpo de Daniel se había vuelto pompeante, erguido. Todos sus músculos estaban tensos, bloqueados en su lugar. Gisham intentó doblar el brazo del niño y descubrió que era casi imposible, como si las articulaciones estuvieran fusionadas. La piel seguía caliente por la fiebre, pero ahora había algo más. Una sequedad peculiar. La piel se sentía casi cerosa al tacto. Lo más inquietante eran los ojos del niño. Estaban abiertos, mirando el techo, pero no se movían. No se erguían el movimiento de Gisham alisada que se movía alrededor de la cama. No parpadeaban cuando pasaba la mano frente a ellos. Sin embargo, la pupila reaccionaba a la luz cuando Gisham acercó una vela. «Dios mío», susurró Gisham, más para sí mismo que para Margaret.
Realizó todas las pretus que se le ocurrieron. Pinchó la piel de Daniel con un alfiler en varios punchos. No hubo reacción. Aplaudió fuerte cerca de la oreja del niño. No hubo reacción. Levantó uno de los párpados de Daniel y lo soltó. El hoyo permaneció cerrado por un momento. Luego se abrió lentamente, muy lentamente. Hisham sacó su estetoscopio, un instrumento relativamente nuevo que había adquirido solo 2 años antes, y escuchó el corazón de Daniel. Lo que oyó le hizo revisar de nuevo, seguro de que se había equivocado. El latido estaba allí, regular y constante pero lento. Extraordinariamente lento, quizás 6 latidos por minuto. Menos de la mitad de la tasa normal para un niño. ¿Está muriendo?, preguntó Margaret, apenas audible. Gisham no respondió de inmediato. Estaba honrado para no dar falsas esperanzas, pero tampoco quería pronunciar una sentencia de muerte sin una causa clara. Su corazón late, dijo finalmente. Está respirando. En todos los aspectos, está vivo, pero esta condición nunca he visto algo así. Durante ese día, Gisham probó todos los tratamientos que conocía. Administró purgantes, con la esperanza de limpiar cualquier infección del intestino. No ocurrió nada. El cuerpo de Daniel no respondió en absoluto. Aplicó ventosas calientes sobre la espalda del niño para llevar la sangre a la superficie de la manera tradicional. La piel se levantó y se enrolleció, pero Daniel no mostró ningún signo de incomodidad. Intentó compresas frías, compresas calientes, pociones hechas de mostaza y hierbas. Nada cambió. Por la tarde, Gisham se vio obligado a admitir la derrota, al menos temporalmente. Dejó instrucciones detalladas para Margaret. Mantén los trapos frescos. Trata de darle líquido gota a gota. Observa cualquier cambio, por pequeño que sea. Regresaría por la mañana y cada mañana después de eso, hasta que entendiera qué estaba pasando. Mientras caminaba de regreso a su consulta, sintió una sensación de terror que nunca había experimentado antes. En sus años de medicina había visto Pasquiana morir, había visto sufrimiento que no podía aliviar, pero siempre había entendido, al menos en términos generales, lo que sucedía. Una fiebre por infección, una herida que se infectaba, una tuberculosis que destruía lentamente los pulmones. Esto era diferente. Daniel Carter estaba vivo pero ausente, presente pero inaccesible. Era como si el niño hubiera sido arrancado de su prone cuerpo, dejando solo una cáscara vacía que seguía respirando y manteniendo un latido por razones que Gisham no comprendía. Esa noche, Gisham escribió el primero de lo que serían docenas de entradas en su diario sobre el caso. Su escritura, usualmente ordenada y controlada, estaba más temblorosa de lo normal. El sonido de los carruajes en la calle, las voces llamándose entre sí, el silbido distante de un vapor. Pero dentro de la habitación de Daniel, el tiempo parecía suspendido. Finalmente, Fontaine se enderezó, cerró su diario y se volvió para mirar a Gisham. Su expresión era grave. «Necesito hablar contigo en privado», dijo. Fueron a la oficina de Gisham, dejando a Margaret y Thomas en un estado de ansiedad y espera. Fontaine cerró la puerta, puso su maletín sobre la mesa y se sirvió un vaso de agua del jarro en la mesa de Gisham. Bebió lentamente, reuniendo sus pensamientos. Hace 7 años, comenzó Fontaine. Estaba en Puerto Príncipe, Haití, investigando sobre fibras tropical. Me llamaron para examinar a un niño de 5 o 6 años,
que distinguió síntomas muy similares a los que acabo de observar en Daniel Carter. Rigidez muscular total, falta de respiración profunda, un latido del corazón lento, una fiebre persistente que parece no tener origen. Los médicos locales estaban desconcertados. Sospechaban que podía ser algún tipo de envenenamiento, quizás de una planta nativa de la isla o una maldición. La gente allí aún creía fuertemente en esas cosas. ¿Qué pasó con el niño?, preguntó Guisham. Fontaine guardó silencio un momento, cerrando el agua en su vaso. Estuvo en ese estado durante 5 días. Luego de repente comenzó a moverse de nuevo. Primero pequeños movimientos, solo los dedos, luego las manos. En una semana había recuperado casi toda su movilidad, pero cambió. ¿Cómo cambió? Ya no reconocía a sus padres. No podía hablar o no quería hablar. Miraba cosas que no estaban allí. Reaccionaba con terror a hechos comunes. Su personalidad, todo lo que lo hacía quien era, parecía haber desaparecido. Murió 3 días después. Guisham sintió un escalofrío, a pesar del calor en la habitación. ¿Esa cuál fue la causa de la muerte? El registro profesional lo indicó como una enfermedad que lo consumió, pero no era así. El niño simplemente se detuvo. Dejó de comer, dejó de moverse, dejó de vivir, como si lo que lo había devuelto decidiera irse nuevamente. ¿Esa no es lo que lo causó? Los síntomas iniciales, Fontaine niega con la cabeza. Nunca pude determinar una causa. Tomé muestras de tejidos, las estudié lo mejor que pude con los químicos disponibles. No encontré nada, no había bacterias, parásitos ni toxinas. Los órganos del niño parecían completamente normales al hacer la autopsia. ¿Usted tienes buena teoría?, insistió Guisham. Fontaine dejó el vaso y miró directamente a Guisham. Existen condiciones en el sistema nervioso que no entendemos. El cerebro sigue siendo un misterio para nosotros. Sabemos que controla el cuerpo, pero no sabemos cómo o qué puede fallar. Yo creo, y esto es solo una teoría, que algunos niños, bajo ciertas circunstancias, pueden entrar en un estado donde la mente consciente se separa de las funciones autónomas del cuerpo. El cuerpo sigue viviendo, respirando, manteniendo un latido, pero la inteligencia que lo controla está ausente. ¿Ausente dónde?, preguntó Guisham. Esa es la cuestión, dijo Fontaine en voz baja. No lo sé. Tal vez atrapada en un lugar dentro de la mente misma, incapaz de llegar a los músculos, incapaz de comunicarse. Tal vez en algún otro lugar. Guisham quería descartar esto como un disparate supersticioso, pero no podía. Había visto a Daniel Carter. Lo había examinado con todas las herramientas y técnicas que conocía, y no había nada que explicara la condición. Si Fontaine, con toda su experiencia y conocimiento, estaba sugiriendo algo tan extraordinario, tal vez era algo que debía ser considerado. ¿Y qué me recomiendas?, preguntó Guisham. Observar, documentar, mantener al niño lo más cómodo posible. Trata de darle algo de alimento, lo necesitará si su cuerpo va a sobrevivir. Y prepárate para la posibilidad de que no se recupere o, si lo hace, que no sea el mismo niño que conocieron. Si aún nos estás siguiendo, probablemente esté preguntando lo mismo que la gente de Bellefontaine. ¿Cómo seguía vivo este niño? Y lo más importante, ¿qué está sucediendo dentro de su mente durante esas semanas de silencio? En las semanas Bellefontaine se convirtió en una especie de lugar de peregrinaje para médicos. La noticia sobre la condición de Daniel Carter se difundió a través de redes médicas en Luisiana y más allá, atrayendo a médicos curiosos.
escépticos o desesperados por hacer una reputación resolviendo un caso imposible. El doctor Samuel Vickery Dregel Sande Julio era un médico viajero, un hombre grande y ruidoso de unos locos años que vestía trajes caros y llegaba con un maletín negro y una botella de whisky. Vickery se había ganado su reputación trachando a los ricos propietarios de plantaciones del sur, y se comportaba con la confianza de alguien que había visto todo y podía curar cualquier cosa. Examinó a Daniel durante unos minutos antes de declarar fiebre nerviosa provocada por el miasma del río. La he visto una docena de veces. Guisham y Fontaine, que se habían quedado en Bellefontaine para monitorear el caso, intercambiaron miradas escépticas. ¿En qué trata no recomiendas?, preguntó Guisham. Purgaciones agresivas para limpiar el sistema, ventosas calientes para sacar los humores malos, y a un tonco que he de ser liado yo mismo. Su fórmula secreta fusiona maravillas. Lo que siguió fue uno de los episodios más desagradables de toda la agonía. Vickery administró un purgante tan potente que tendría haber vaciado los intestinos de un hombre adulto en minutos. El cuerpo de Daniel no respondió en absoluto. Vickery intentó nuevamente, duplicando la dosis. Nada. Luego aplicó ventosas calientes en la espalda de Daniel con tal fuerza que dejaron mortones oscuros en su piel pálida. Ninguna reacción. Finalmente, Vickery vertió varias cucharadas de su tionco secreto, que olía fuertemente a alcohol y algo ácaro, en la boca de Daniel. El líquido tiró hacia la pared posterior de la garganta del niño. Por un momento aterrador, parecía que venía a ahogarse. Margaret gritó. Guisham rápidamente giró la cabeza de Daniel hacia un lado y el líquido salió sobre la almohada. «Ella, lárgate», dijo Thomas Carter, su voz baja y peligrosa. «Fuera de mi casa». Vickery se fue sin decir palabra. Nunca fue visto de nuevo en Bellefontaine. La insosterior reveló que no tenía formación médica formal, pues su reputación se basaba en tratamientos de charlatán y resulta afortunados. Pero en ese momento, su fracaso solo profundizó el misterio de Daniel Carter. El doctor Enoch Landry, Drake de Lafayette, el Sieur de Julio, era un hombre joven de unos estudiado enfermedades del sistema nervioso en un hospital en Boston. Trajo un enfoque más científico, midiendo la actividad eléctrica de los músculos de Daniel con un dispositivo llamado galvanómetro, probando reflejos contenedores de afinación, examinando la respuesta del niño a varios estímulos. Landry pasó 3 días en Bellefontaine realizando experimentos y tomando notas detalladas. Su conclusión fue sombría. El sistema nervioso voluntario parece no funcionar en absoluto, mientras que el sistema nervioso autónomo sigue operando. Esto sugiere una desconexión profunda entre la mente consciente y las funciones motoras del cuerpo. ¿Y eso se puede tratar?, preguntó Thomas. No lo sé, admitió Landry. El sistema nervioso se sigue mal comprendido. No sabemos cómo reparar los daños, o siquiera cómo determinar dónde está el daño. El Sieur de Julio Ladra, Marguerite Dufresne Drega de Alexandria, fue una de las pocas médicas practicantes en Luisiana, y su presencia causó algo de consternación entre los habitantes más conservadores de Bellefontaine. Sin embargo, sus credenciales eran impecables. Había tonteado en Filadelfia y había publicado varios artículos sobre enfermedades infantiles. La familia Carter la recibió
con esperanza. Johan adoptó un enfoque diferente al de los médicos varones. Pasó menos tiempo examinando el cuerpo de Daniel y más tiempo conversando con Margaret y Thomas, preguntando detalladamente sobre la vida de Daniel antes de la enfermedad. Margaret le contó todo lo que recordaba sobre él, siempre calado, siempre pensativo, con pesadillas y a unos miedos extraños. Durain presentó su teoría al final de su estadía. Creo que esto es un trastorno de la mente, no del cuerpo, o más bien, un trastorno de la mente que se ha manifestado en el cuerpo. Durain dejó un informe detallado que contribuyó al archivo creciente sobre Daniel, pero no acercó a la familia a la esperanza. A finales de julio, Daniel llevaba semanas en su estado paralizado. La casa de los Carter se había convertido en un museo de fracasos médicos, visitado por doctores que llegaban, examinaban, teorizaban y se iban. Cada visita levantaba las esperanzas de Margaret, pero luego las destruía. La comunidad, que al principio había mostrado curiosidad, empezó a alejarse. La gente comenzó a evitar a los Carter. Algunos hombres se agruparon una noche afuera de la casa, hablando en voz alta sobre lo antinatural de la situación. Thomas los confrontó y una pelea estaló. Fue golpeado severamente, sufriendo fracturas en las costillas y una fractura en el pómulo. La familia ya no tenía ingresos. Vivían gracias a la caridad de los pocos vecinos que aún los apoyaban. Gisham continuaba sus visitas diarias. Aunque se habían convertido en rutina. Medía los signos vitales de Daniel, anotaba cualquier cambio. Nunca había ninguno, y se sentaba con Margaret unos minutos, urgiendo el consuelo que podía. Ya no intentaba nuevos tratamientos. Todo había sido probado. Nada funcionó. En sus entradas de diario, Gisham comenzaba a vencer los límites de su profesión. Chida agode, ichembatser dia, ususu, elpensiga sin cambus, pulso centrifugisar latidos por minuto. Temperatura elevada pero estable. Ningún movimiento voluntario, no responde a ningún estímulo. He consultado todos los textos que poseo, escrito a colegas en todo el país, probado todos los tratamientos conocidos en la medicina. Nada ayuda, nada cambia. Me veo obligado a anchar la posibilidad de que existen condiciones que el cuerpo humano puede atravesar y que simplemente están más allá de nuestra capacidad actual para abordar. El niño vive, pero ¿en qué sentido es esto vida? Es esta existencia sin conciencia, sin miento, sin ninguna de las cualidades que definen a un ser humano. No lo sé. Empiezo a entender por qué algunos de mis colegas dejaron esta profesión. Hay una impotencia en la medicina que es casi insoportable. En la noche del siglo de algo cambió. Margaret está sentada, como siempre, junto a la cama de Daniel. Ya pasaba de la medianoche y la casa estaba en silencio, salvo por el ocasional crujir de la madera que se asentaba y el lejano silbido de un vapor en el río. Margaret había estado tarareando una canción de cuna, la misma que le cantaba a Daniel cuando era un bebé, cuando notó algo extraño en sus ojos. Durante semanas, sus ojos habían permanecido fijos, mirando al vacío, pero ahora comenzaban a moverse lentamente de un lado a otro, como si estuviera mirando algo que ella no podía ver. Margaret dejó de tararear y se acercó más. Daniel, susurróme, ¿puedes oírme? Sus ojos se movieron de nuevo
enfocándose en su rostro por primera vez en los días. Margaret contuvo la respiración, estiró su mano y tocó la suya. Estaba rígida, inmóvil como siempre, pero había algo diferente. Una tensión que no estaba allí antes. Luego los dedos de Daniel se movieron. Fue el movimiento más pequeño, apenas perceptible, pero Margaret lo vio. Se levantó tan pronto que la silla cayó al suelo. Thomas, ven aquí. Está moviéndose. Thomas tropezó en la habitación, desorientado por el sueño y el whisky. ¿Qué tía? ¿Es que pasa? Su mano. Vi sus dedos moverse. Ambos miraron la mano de Daniel. Durante un largo momento, no ocurrió nada. Luego, lentamente, agonizantemente despacio, su mano derecha se levantó de la cama. Flotó en el aire durante unos segundos, temblando violentamente, luego volvió a caer. Thomas corrió por las oscuras calles de Bellefontaine hacia el consultorio de Guisham y golpeó la puerta hasta que el doctor apareció, despeinado y medio dormido. Está moviéndose, dijo Sir Thomas, ya dando, Tamurot está moviéndose. Y regresaron a la casa de los Carter juntos, encontrando a Margaret arrodillada junto a la cama, con lágrimas corriendo por su rostro. La cabeza de Daniel giraba lentamente de un lado a otro, y en babas, y sus manos se apretaban y soltaban. Rítmicamente, Guisham examinó rápidamente al niño, con manos tonteadas revisando el pulso, la templa, los reflejos. La rigidez se estaba rompiendo. Los músculos comenzaban a responder de nuevo. Los ojos de Daniel estaban abiertos y ahora era consciente, siguiendo los movimientos en la habitación. Su boca se abrió y cerró como si intentara hablar, pero no salió ningún sonido. «Esto es increíble», dijo Guisham, su voz temblando de emoción. «Después de todo este tiempo, la parálisis está resolviéndose. No entiendo cómo ni por qué, pero está volviendo». Durante los siguientes días, Daniel recuperó la capacidad de moverse. Primero sus manos y pies, luego sus brazos y piernas, después su torso. Para él, al ser de Udo, ya podía sentarse con ayuda. El Urjusan de Ogo pudo ponerse de pie, aunque estaba débil e inestable. Para él, el Jesús de Agio pudo caminar unos pasos con apoyo. Pero, a pesar de que su cuerpo se recuperaba, quedó claro que algo estaba profundamente mal. El Daniel Carter que salió de su parálisis no era el mismo niño que había entrado en ella. El cambio fue inmediatamente evidente para todos los que lo vieron. No hablaba, ni una palabra, ni un sonido. Cuando su madre le hacía preguntas, él la miraba como si no entendiera el lenguaje. Cuando su padre intentaba abrazarlo, él se apartaba con una expresión de confusión y miedo, como si Thomas fuera un extraño. Su comportamiento era extraño de maneras difíciles de describir, pero imposible de ignorar. Se sentaba inmóvil durante horas mirando un punto en la pared o sus propias manos. Se encogía de miedo ante el condo, ante los ruidos fuertes, ante los movimientos repentinos. De noche no dormía en su cama. En su lugar, se acurrucaba en los rincones bajo los muebles en las partes más oscuras de la casa que podía contra. El doctor Guisham estaba desconcertado. Físicamente, Daniel parecía estar recuperándose. El tono muscular estaba regresando. Los reflejos eran normales. La fiebre finalmente había desaparecido. Pero mentalmente, emocionalmente, el niño estaba ausente. El doctor Fontaine, que había permanecido en Bellefontaine durante todo el proceso, examinó a Daniel exhaustivamente. Intentó comunicarse con el niño a través de gestos.
a través de dibujos, por cualquier medio que se le hubiera. Nada funcionó. Daniel parecía estar atrapado dentro de sí mismo, incapaz o no dispuesto a conectarse con el mundo que lo rodeaba. El Erzelub Ajus. Margaret estaba sentada con Daniel en su habitación cuando él habló por primera vez. Su voz estaba ronca, apenas audible, y las palabras eran simples, pero enviaron un escalofrío por quienes las escucharon. Siempre estaban allí. Margaret se inclinó hacia adelante, desesperada por entender. ¿Quién siempre estaba allí, Daniel? ¿Eso que quieres decir? Y los ojos de Daniel se enfocaron en ella, y por un momento, ella vio reconocimiento, vio a su hijo mirándola. Luego se fue, reemplazado por esa mirada distante y vacía. Mirando, susurró, siempre mirando. No volvió a hablar ante Samdinias, el erjugul de Ausio, Drega el doctor. Herbert Lane desde Nueva Orleans. Era especialista en trastornos mentales. Uno de los pocos médicos en Estados Unidos que había estudiado con los practicantes en Europa que estaban desarrollando nuevas teorías sobre la enfermedad mental y el trauma. Pasó una semana con Daniel observando su comportamiento, intentando varias intervenciones terapéuticas, tomando notas detalladas. Su conclusión fue inquietante. El niño ha experimentado un trauma psicológico profundo. Aunque no puedo determinar su origen. Es como si hubiera presenciado o experimentado algo tan terrible que su mente no puede procesarlo. Será retirado dentro de sí mismo, como mecanismo de defensa. Si una vez saldrá completamente es imposible predecirlo. Margaret preguntó, ¿pero qué pudo haber causado tal trauma? Él solo era un niño pequeño. A veces tenía pesadillas, pero nada fuera de lo común, Lane con la cabeza. La mente, especialmente la de un niño, puede ser dañada por cosas que nunca sospecharíamos. A veces el trauma ocurre durante la misma enfermedad. Si él estuvo consciente durante esas semanas de parálisis, si estuvo consciente pero incapaz de moverse, incapaz de comunicarse, esa experiencia por sí sola podría haber sido devastadora. ¿O estás diciendo que estuvo atrapado dentro de su propio cuerpo durante meses, consciente todo el tiempo? Preguntó Thomas, su rostro piándolo. Estoy diciendo que es posible. No lo sabemos. Tal vez nunca lo sepamos. En septiembre, Daniel dejó de comer por completo. Margaret intentó todo, sopas, caldos, panes blandos, todo lo que pensaba que él podía tragar. Él apartaba la cabeza, cerraba la boca o simplemente dejaba que la comida cayera. Su peso había bajado tanto que parecía un esqueleto. Sus huesos, visibles a través de su piel translúcida. El doctor Gisham sabía que el final se acercaba. Había visto suficientes pacientes moribundos para reconocer las señales. Intentó preparar a Margaret y Thomas, pero ¿cómo se puede preparar a uno padres para perder a un hijo? Especialmente bajo tales circunstancias. El 7 de septiembre, Daniel abrió los ojos y parecía ver a Margaret claramente por primera vez en semanas. Ella está sentada junto a él, como siempre, y cuando lo miró, algo en su expresión cambió. Por un momento, él fue su hijo de nuevo. Mamá, susurró. Margaret rompió en llanto, tomando su mano. Estoy aquí, cariño. Estoy aquí. Estaba tan lejos, dijo Daniel, su voz débil pero clara. No pude contra el camino de vuelta. Ahora estás aquí, dijo Margaret entre sollozos.
Ahora estás en casa. Los ojos de Daniel se cerraron. Aún están mirando, murmuró. Nunca se detienen. Esas fueron las últimas palabras coherentes que dijo yo. Durante los siguientes días, Daniel se desvaneció en una conciencia intermitente. Su respiración se hizo más superficial. Su pulso se debilitó. Margaret le estuvo la mano constantemente, hablándole, canstándole, negándole a soltarlo. Daniel Carter murió en la mañana del 1 de septiembre de Ichenbad-Bexijoku, exactamente 6 meses después de que comenzaran sus síntomas. Simplemente dejó de respirar pacíficamente mientras su madre lo sostenía. No hubo lucha ni crisis final. En un momento estaba vivo, apenas, y al siguiente se fue. Margaret no gritó, no lloró, simplemente se sentó allí sosteniendo la mano de su hijo, mirando su rostro inmóvil, como si se negara a reconocer lo que había sucedido. Thomas tuvo que apartarla físicamente para que el doctor Gisham pudiera confirmar la muerte. La muerte de Daniel Carter dejó un vacío de respuesta, una incógnita que los médicos no podían resolver. En Luisiana, en Ichenbad-Bexijoku, no se podía registrar un fallecimiento sin una causa ficcional. El doctor Gisham escribió a los demás médicos que habían examinado a Daniel, Fontaine, Vickery, Lane, solicitándoles su contraña profesional sobre la causa de la muerte para el registro profesional. Fontaine no respondió. Vickery no pudo ser localizado. Lane envió una breve carta afirmando que creía que la muerte fue causada por un fallo del sistema nervioso debido a un trauma psicológico, pero admitió que esto era puramente teórico y que no podía firmar un certificado de defunción en esos términos. Al final, ninguno de los 7 médicos que habían examinado a Daniel Carter estuvo dispuesto a firmar su certificado de defunción. Fue archivado con la causa de muerte simplemente como indeterminada. Esta admisión fue casi inaudita en la práctica médica de la época, un reconocimiento público de que 7 médicos capacitados, con todo su conocimiento y experiencia, no pudieron explicar la enfermedad de un niño de 6 años. Los Carter enterraron a Daniel en el pequeño cementerio en las afueras de Bellefontaine el 7 de septiembre de Ichenbad-Bexijoku. El funeral fue escasamente asistido. El reverendo Holloway presidió, pero su sermón fue breve y tenso, lleno de frases vacías sobre la voluntad de Dios y los misterios de la fe. La mayoría del pueblo se mantuvo alejada. Margaret se paró junto a la tumba como una estatua, sin llorar, sin hablar, apenas respirando. Thomas la sostuvo del brazo para mantenerla erguida. El doctor Gisham asistió, al igual que los doctores Fontaine y Landry, quienes se habían quedado para ver el caso hasta su conclusión. Algunos vecinos llegaron, en su mayoría por obligación. Charlotte y Anne, que habían sido llevadas a casa de la hermana de Margaret para el funeral, se pararon juntas, tomándose de las manos, con la mirada perdida y asustada. La lápida era sencilla, proporcionada por un cantero local que tuvo piedad de la pobreza de la familia. Solo llevaba el nombre de Daniel y las fechas de su nacimiento y muerte: Daniel Carter, Ichenbad-Bexijoku fu Ichenbad-Bexijoku. No había ifrico ni explicación, solo el nombre y fechas que marcaban la breve existencia de un niño, cuya muerte perseguiría a todos los que lo conocieron. En las semanas siguientes, la familia Carter se desintegró. Margaret no recuperó. Dejó de hablar casi por completo. Dejó de cuidar de sí misma. Dejó de involucrarse con el mundo.
Pasaba días enteros sentada en la habitación vacía de Daniel, mirando al vacío. Thomas trató de cuidar de ella, pero él también estaba roto, incapaz de trabajar, incapaz de funcionar. Perdieron su casa cuando no pudieron pagar el alquiler. Se mudaron a la casa de la hermana de Margaret, viviendo en una sola habitación, dependiendo de la caridad. Charlotte y Anne crecieron pronto, asumiendo responsabilidades de Udelens para mantener a la familia a flote. Trabajaron en las casas de familias más adineradas, limpiando, cocinando, cuidando a los niños. Tan pronto como fueron lo suficientemente grande, dejaron Luisiana por completo. Charlotte se mudó a Mobile, Alabama y se casó con un tendero. Anne se fue al norte, a St. Louis. Ninguna de ellas regresó nunca a Bellefontaine, y ninguna habló jamás de su hermano, ni siquiera a sus propios hijos años después. Thomas murió en Itzenbadbeck, Virginia, 3 años después de Daniel. La causa fue registrada como consumo, pero aquellos que lo conocían decían que murió de un corazón roto, de un espíritu quebrantado. Margaret lo sobrevivió por 7 años, viviendo en un estado de dolor perpetuo. Nunca con Bentley presente, nunca con Bentley ella misma. Murió en Itzenbadbeck, en la misma habitación donde Daniel pasó sus últimos meses, susurrando su nombre con su luto aliento. El Dr. Gisham continuó ejerciendo en Bellefontaine durante 6 años, pero el caso de Daniel Carter lo cambió. Sus diarios se llenaron de reflexiones filosóficas sobre los límites del conocimiento médico, sobre los misterios que yacen más allá de la comprensión humana, sobre la arrogancia de creer que podemos explicarlo todo en la ciencia y la razón. Escribió menos sobre sus casos y más sobre sus dudas. Comenzó a cuestionar tratamientos que antes aplicaba con confianza. Se devolvió más cauteloso, más humilde, más dispuesto a admitir cuando no sabía algo. Algunos en Bellefontaine pensaban que había perdido el valor. Otros pensaban que había ganado sabiduría. En Itzenbad escribió una intanda que captura su estado mental en los años posteriores a la muerte de Daniel. He practicado la medicina durante 10 años. He tratado a cientos de pacientes. He sido testigo de innumerables enfermedades. He observado el cuerpo humano en todos los estados de salud y enfermedad. He leído extensamente, consultado con colegas, asistido a conferencias y demostraciones. He dedicado mi vida a entender cómo funciona el cuerpo y qué se puede hacer cuando falla. Y sin embargo, el caso que más me atormenta es el que no pude explicar, no pude tratar, ni siquiera diagnosticar frecuentemente. La enfermedad y muerte de Daniel Carter me revelaron las profundas limitaciones de nuestro conocimiento médico. Pretendemos entender tanto, pero en verdad entendemos tan poco. El cuerpo y la mente humanos siguen siendo misterios capaces de concepciones, islen, comportamientos que desafían todas estas teorías y tratamientos. Quizá así va a ser. Quizá hay aspectos de la existencia humana que deben permanecer misteriosos, que siempre eludirán nuestros intentos de explicación. O que simplemente no hemos aprendido lo suficiente aún. Tal vez, dentro de 20 años, los médicos mirarán nuestra comprensión primitiva y se maravillarán de nuestra ignorancia. No sé qué posibilidad me preocupa más. El caso de Daniel Carter se desvaneció rápidamente de la conciencia pública. Bellefontaine siguió adelante con otras tragedias, otros escándalos, otras historias. La temporada de fiebre de Itzenbadbeck trajo fiebre amarilla a la región.
matando a docenas. Los disturbios económicos de la Hanande Ichen Batbak Ushu trajeron dificultades financieras. La guerra civil rega y transformó todo, dejando el mundo antebellum irreconocible. El doctor Gisha murió en Ichen Papek Luxusan durante la ocupación de Luisiana por parte de la Unión. Su consulta fue cerrada, su edificio requisado para fines militares. Sus diarios médicos, docenas de volúmenes encuadernados en cuero que documentaban años de praditya, fueron cortados por un primo lejano que heredó sus pocas pertenencias. Pasaron décadas en un ático en Baton Rouge, olvidados y cubriéndoos de polvo. No fue hasta Itzenbatbak que los diarios de Gisham fueron donados a la Sociedad Médica Estatal de Luisiana por la hija del primo que estaba limpiando la casa de su familia. Fueron catalogados y estañados, uno más entre muchos, considerados como algo interesante desde una perspectiva histórica, pero no particularmente valioso. Allí permanecieron durante otros varios años. En la dungeon de Ichen Kubaitiners, un historiador médico llamado Dr. Robert Chen estaba investigando las prácticas médicas del siglo XIX en el sur de los Estados Unidos. Estaba particularmente interesado en cómo los médicos de esa época trataban enfermedades que no comprendían. Pasóse más en los quifos de la Sociedad Media leyendo viejos diarios y reportes de casos cuando se encontró con los volúmenes de Dr. Nathaniel Gisham. Las entradas sobre Daniel Carter le llamaron la atención de inmediato. La precisión, el douche, la obvia confusión de un médico tontrado confrontando algo más allá de su experiencia. Fue extraordinario. Chen pasó meses rastreando cada referencia que pudiera contra sobre el caso. Descubrió carta del doctor Fontaine en los archivos del Hospital Charity en Nueva Orleans. Encontró una breve mención en una revista médica de Tayo. Ichen Batbat Gujuit que se refería al caso de parálisis de Luisiana. Localizó los registros parroquiales que confirmaban la muerte de Daniel y la inusual notación de causa de muerte indeterminada. Chen publicó sus hallazgos en Itzen Kubiak Nini Junart en un artículo titulado Un caso pediátrico inexplicado de antebellum, Luisiana, misterio médico o fallo en la documentación. El artículo apareció en una revista relativamente oscura de historia médica y no atrajo mucha atención. En ese momento, la mayoría de los lectores asumieron que el caso era simplemente ejemplo de lo poco que la medicina del siglo XIX entendía sobre los trastornos neurológicos. Pero algunos investigadores se sintieron intrigados. La historia de Daniel Carter nos recuerda las limitaciones del conocimiento humano. A pesar de todos los avances médicos, de nuestra comprensión de la neurología, la psicología y la fisiología, el caso de Daniel sigue siendo un misterio sin resolver. Los 7 médicos que lo examinaron no pudieron ofrecer respuesta. Ninguno firmó el certificado de defunción, lo que generó una sorprendente admisión. Que la medicina no podía explicarlo. Esto es algo raro y difícil de aceptar, pero es la cruda verdad. En Ichen Batbak CGQ, Daniel Carter fue diagnosticado con una enfermedad que dejó perplejos a todos los médicos. Su parálisis, que duró semanas, desafió todas las leyes de la medicina de la época. No había explicación para su condición. Algunos médicos intentaron tratamientos tradicionales, pero ninguno funcionó. El niño estaba vivo, pero atrapado en su prone cuerpo,
con sus ojos abiertos y su corazón latiendo, pero sin ningún tipo de respeciar. La teoría del doctor Fontaine sugirió que la mente se desconectó del cuerpo, una idea que no encajaba en la medicina de su tiempo. Lo más impactante fue que, a pesar de la atención constante, Daniel no mejoró. Cuando finalmente empezó a mover sus manos y pies, fue un progreso notable, pero algo en su comportamiento había cambiado. Daniel ya no era el mismo niño que había sido. Se volvió distante, temeroso, y comenzó a dar respuestas extrañas, diciendo que siempre los estaban observando. Estas palabras tan desertantes dejaron a todos temblando. ¿Qué vio Daniel durante esos días de parálisis? Porque esas palabras, los médicos no podían explicarlo, pero los relatos que se acumularon a lo largo de los años seguían la misma narrativa extraña. Tras semanas de tratamiento, los médicos solo llegaron a una conclusión. No podían explicar lo que le sucedió a Daniel. La falta de una causa de muerte fue algo que nunca se había visto antes en un caso tan documentado. No había ninguna enfermedad conocida que coincidiera con lo que había experimentado el niño. Daniel murió el sur de septiembre de 1825, 3 meses después de que comenzara su enfermedad. La causa de su muerte nunca se conoció con certeza, a pesar de todos los esfuerzos de los médicos. El misterio sobre Daniel Carter permaneció. Los médicos del pueblo nunca se atrevieron a discutir lo que había ocurrido con el niño. Hoy, más de 26 años después, el caso sigue sin explicación. Daniel Carter pasó a la historia no porque se haya resuelto su caso, sino porque plantea preguntas sin respuesta. Su historia es un recordatorio de los límites del conocimiento humano y la misteriosa profundidad de la vida humana. Las preguntas siguen sin respuesta. ¿Qué causó su parálisis? ¿Isa por qué sobrevivió sin comida durante tanto tiempo? ¿Es que vio mientras estuvo atrapado en su propio cuerpo? ¿Por qué cambió su personalidad? Y lo más importante, ¿qué lo mató finalmente? El caso de Daniel Carter sigue siendo un enigma. A pesar de todos los avances médicos que tenemos hoy en día, sigue siendo una sombra que nos recuerda que hay muchas cosas en nuestro cuerpo y mente que todavía no comprendemos. Aunque la medicina ha avanzado, hay misterios que nunca podremos desentrañar. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Daniel sufría de una enfermedad desconocida o algo más misterioso aún? Deja tu comentario abajo con tu teoría y no olvides compartir este video si disfrutas de las historias misteriosas como esta. Suscríbete y activa la campanita para más historias intrigantes.